celebramos el Día de Acción de Gracias. Hoy estamos nosotros refiriéndonos en cuanto a esta celebración a una actitud, porque el ser agradecido lo vamos a entender hoy quizás con más claridad, a una gratitud profunda y permanente en el corazón de nosotros, los creyentes. Es una gratitud tan pero tan profunda que va más allá de una simple expresión ocasional, sea por algún favor que recibimos o por un bien recibido por parte de alguien más. O sea, esto es más que un simple gracias. Si alguien te hace un favor, si alguien te da un regalo, si alguien te visita cuando estás en el hospital, por ejemplo, si alguien te suple alguna necesidad o tiene un detalle especial contigo, ¿qué es lo que tú respondes? Gracias. Si alguien te da el paso en el tráfico, tú le dices gracias, aunque hay gente que no lo hace, ¿verdad? Bueno, eso está en todas partes. Si alguien tiene una atención especial contigo, si alguien te invita, por ejemplo, a comer a su casa o a algún restaurante, al final de la jornada tú le dices muchas gracias. El dar gracias es algo muy muy común y es parte de nuestra sociedad, el dar gracias. Damos gracias por muchas cosas. Ahora, nosotros como creyentes sabemos que la acción de gracias es algo más que eso. Es una actitud interna que nos hace redirigir esa actitud profunda, lo cual es la gratitud, a aquel el cual está detrás, como dice el libro de Santiago, de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Alguien definió de una manera teológica en cuanto a este punto que todo lo bueno viene de arriba. Bueno, pongámoslo así, todo lo bueno viene de arriba, pero a veces no todo lo bueno viene de arriba, o no todo lo bueno, no todo lo que viene de arriba es bueno, sino que también hay cosas que vienen de arriba que no están buenas. Y es de lo que no nos gusta hablar mucho, de lo que no nos gusta tratar mucho, porque pues todos estamos acostumbrados a que aquí se trata de recibir cosas y sentirnos bien, dar gracias y todo, pero como estamos diciendo que esto es algo más profundo, lo cual nos enseña que la verdadera gratitud, más que estar en las palabras, está en el corazón. Ahora nosotros reconocemos como cristianos que todo lo bueno viene de Dios, todo. Ponte a pensar por un instante, desde que hoy nos levantamos por la mañana de la cama hasta este momento, ¿cuántas cosas buenas te han sucedido? No las malas, las buenas. ¿Cuántas cosas buenas has recibido solamente hoy? O bueno, pongámoslo así, ayer, o hace 2 días, o la última semana. Todo lo que haya sido bueno, una buena noticia, un regalo, una atención, un premio, no sé, todo lo que sea bueno, quiero que sepas que viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Amén. En nuestra historia de hoy, hermano, la cual hemos elegido para traer este mensaje a ustedes, vemos al Señor Jesucristo yendo de Jerusalén y pasando entre Samaria y cerca de Galilea. Vemos al Señor Jesucristo entrar dentro de una aldea a la cual estaba alrededor de estos entornos, ¿no?
Una aldea es un pueblito, un lugar pequeño donde habita cierto número de habitantes. La Biblia no da un nombre definido acerca de esta aldea, pero dice que él entró en una aldea y que a lo largo, cuando él pasaba por ese lugar, a lo largo le salieron 10 hombres leprosos. Le salieron al camino 10 hombres con lepra, saliéndole al encuentro, y dice la palabra que los 10 hombres con lepra le gritaban al Señor a lo lejos: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando lo vieron, notemos algo aquí. Dice la palabra y la historia de Jesús que él era muy famoso, era muy conocido. Bueno, lo sigue siendo, pero desde aquel tiempo, cuando él hizo acto de presencia aquí en la tierra, por causa de los milagros, las señales y los datos proféticos que habían hablado de él, y que su sola presencia en este mundo confirmaba una de las profecías más extraordinarias de la Biblia, de la Escritura, Jesús comenzó a cobrar fama. De hecho, cada que él se paraba a enseñar a las multitudes y a los pequeños grupos también, sus enseñanzas eran como una brisa de agua fresca en tiempos de calor. Sus enseñanzas eran como esos baños con agua calientita cuando está frío, como ese vaso de agua fría cuando tenemos mucha sed. Las palabras de Jesús eran eso, reflejaban eso. La gente se reunía solamente para escucharlo hablar, para escuchar las enseñanzas que él estaba. Inclusive muchos viajaban largas distancias, solamente para ir a escuchar a Jesús. Jesús tuvo mucha fama, tanta fama que aún los grupos marginados, que como en el caso de los 10 leprosos, allá en la montaña, en lugares muy aislados, muy apartados de toda civilización, hasta allá ellos escuchaban la fama de Jesús. Y eso que no había radios, y eso que no había televisión en aquel tiempo, pero la fama de Jesús corría así, y llegaba a todos lados. Por esa razón, cuando ellos se dan cuenta, los 10 leprosos, que Jesús iba pasando por ahí, ellos le gritaron al Señor: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿De acuerdo al versículo 3? Jesús le llama: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían quién era Jesús. Y si ellos clamaban a Jesús, o si ellos clamaron a Jesús cuando él pasaba por ahí, es porque ellos sabían que Jesús era el único, o iba a ser el único que los iba a poder sanar de la lepra. Actualmente, hermano, la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad que desde aquel entonces consistía en una degradación de la piel humana. No sé, a lo mejor ustedes ya tienen algunos datos en cuanto a lo que era la lepra, y es la lepra, porque la lepra todavía existe hoy en día. Pues de acuerdo a la ciencia y a todo eso, pues ya se ha podido tratar, ¿verdad? Ya se ha podido sanar la lepra, pero en aquel entonces no. Es una supuración de la piel. Prácticamente la persona que contraía la lepra, estamos hablando de aquel tiempo, esta persona comenzaba a experimentar una comezón en toda su piel, en todo su cuerpo, pero una comezón profunda, a tal punto que ellos solitos con las uñas se rasgaban la piel.
porque no había nada que pudiese aliviar esa comezón. Así literalmente. Y eso pues provocaba también el deterioro de la piel, la pudredumbre de la piel, porque la piel dañada a la intemperie y sin el medicamento adecuado, pues la piel se empezaba a podrir. Y eso también con una supuración de la piel que se volvía tan pero tan profunda. En todo este proceso era un proceso muy muy doloroso que la persona experimentaba en su propio cuerpo cuando tenía lepra, que literalmente, hermano, la piel se les caía sola. Cuando se quitaban la bata, se quitaban su ropa, la piel se quedaba pegada en las camisas. Imagínense, a tal punto. Y las llagas les quedaban así al descubierto y era un dolor. Y cobraba tal intensidad la lepra que llegaba a un punto en el cual pues ya supuraba espuma la piel. Ya la piel ya supuraba el líquido blanco como la nieve. Ya la lepra ya cobraba ese aspecto con el tiempo y ante la gravedad. Era algo muy horrible, hermano. Era una enfermedad muy, muy terrible que se padecía desde aquel entonces. ¿Qué hacían? Bueno, en aquel tiempo había ciertos lugares donde todas estas personas que contraían la lepra, porque la lepra era contagiosa además. Si tú tenías contacto con un leproso, en cuestión de horas tú comenzabas ya con la comezón. Y al rato ya tenía la lepra la persona. Ya estaba leprosa también. Había sitios, de acuerdo a la historia, que se llamaban, por ejemplo, uno de ellos se llamaba los leprosarios. Otro sitio se llamaba los lazaretos. Así se llamaban estos lugares, ¿verdad? Otro lugar se llamaba los leprocomios, así como de manicomio, pero se llamaban leprocomios. Lugares, sitios donde ahí se llevaban a todos los que contraían lepra, porque era contagioso. Y ellos tenían, y esto lo define el libro de Levítico capítulo 14, ellos, los leprosos, para hacer más grande su humillación, porque era humillante, porque los separaban, si tenían esposa, si tenían hijos, si tenían casa, todo eso, los separaban de ellos, se los llevaban. Me recuerda ahora que estuvo lo del COVID, ¿se acuerdan? Que a la gente que contrajo el COVID los confinaron en hospitales y muchos de ellos ya jamás volvieron a ver a sus familiares. Simplemente los llevaron al hospital porque sintieron los síntomas del COVID y ahí ya no dejaban entrar a nadie. A lo mejor ustedes conocieron personas, nosotros sí conocimos varias personas que desde que los llevaron al hospital con los síntomas del COVID, ya ni la esposa los volvió a ver. Ya nada más el día de la sepultura, ya le entregaron el cadáver ya envuelto en plásticos y no sé qué tanta cosa. Algo así. El leproso era también marginado, era excluido de la sociedad y era llevado a estos sitios para que no infectara a nadie más. Era una situación muy muy triste que se vivía con estos hombres, ¿verdad? Ahora, en el verso 14, vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando estos hombres se le aparecen y le dicen: Señor, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, el dato registra que Jesús ahí hizo una oración de esas extraordinarias, No, dice que el Señor ni oró por ellos, como quizás muchos pudieran esperar, ¿no? En el nombre mío. Antes el Señor faltó que dijera así, en el nombre mío. No, Él no oró. Él no hizo una oración de esas ceremoniosas
para que alguien sanara. Él simplemente cuando los vio a lo lejos, porque dice la palabra que estos 10 leprosos a distancia no se le acercaron, porque de acuerdo a la ley de Moisés era prohibido tener una cercanía con un leproso. Pero como estamos hablando aquí del Señor Jesucristo, y como sabemos que Él, dentro de toda su deidad, Él nunca iba a ser contagiado, el Señor podía haber abrazado a uno de esos leprosos y el Señor no se hubiera contagiado. Es más, ellos no fueron los únicos leprosos que Él sanó en la Biblia. Él sanó a muchos otros, y a muchos de ellos los abrazó. ¿Sí? Los abrazó con tanta misericordia y después los sanó. O sea, nadie lo iba a contagiar. Pero como Jesús, como Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Él tenía ya el plan, el deseo de sanar a estos hombres porque clamaron a Él, pero Él también venía a respetar la ley que prohibía que un leproso se acercara mucho a una persona. Así que ellos clamaron a Él a distancia y no se acercaron al Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando los vio? Bueno, todo lo que Él les dijo fue, en el versículo 34 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y dice la palabra que aconteció que mientras ellos iban, ellos fueron sanados. Notemos este dato. Y con esto también entendemos que aquí, bueno, claro está, el Señor no oró por ellos. El Señor simplemente les dijo, vayan con los sacerdotes, porque esa era la ley. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, capítulo 14, del 1 al 32, se enseñaba que era el sacerdote el que confirmaba la enfermedad de la lepra y el que confirmaba la sanidad de la lepra. O sea que si una persona empezaba con los síntomas, de acuerdo a la ley de Moisés, tenía que ir al templo para que lo analizara un sacerdote. Y el sacerdote pues analizaba el cuerpo, analizaba todo y decía, tú estás leproso. Inmediatamente, ni despedirse de su familia lo dejaban, inmediatamente lo llevaban, lo confinaban a estos lugares. Y si de pronto alguno de esos leprosos llegaba a sanarse, que eran muy pocos de acuerdo a la historia, en su mayoría todos morían. Aquí estamos hablando de una acción soberana y sobrenatural de Dios, que en su misericordia quizás pudo haber sanado a algunos de esos leprosos, pero cuando un leproso de esos era sanado, también era el sacerdote el encargado de confirmar que de verdad, no, tú de verdad ya estás sano, ahora sí, ya vete a tu casa. Esa era la ley. Y como Jesús, como te repito, Él vino a cumplir la ley, por esa razón vemos al Señor Jesucristo diciéndole a estos hombres, vayan a los sacerdotes. Jesús sabía que Él ya los iba a sanar, porque Él tiene compasión del hombre, hermano. Él tiene compasión de nosotros. Nosotros servimos a un Dios compasivo, a un Dios que tiene misericordia de nosotros. Y créeme que ni siquiera nosotros tenemos esa clase de misericordia con los demás. Jesús sí la tuvo y la tiene y la seguirá teniendo. Vaya. Bueno, hermano, Él es Dios. Jesús era Dios desde ese entonces y seguirá siendo Dios. Y Él trabaja de muchas maneras, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos a las palabras de Jesús, hermano, Dios puede obrar, no importando cuál sea nuestra necesidad. ¿Qué les valió a estos hombres leprosos
¿Se acuerdan que les dije que ellos ya habían escuchado de Jesús, ya conocían a Jesús por la fama que corría y que llegó hasta donde ellos estaban? ¿Qué fe tenían estos hombres? Simplemente, Él sana, Señor, sánanos. Ellos ni siquiera habían estado con el Señor, ni siquiera habían escuchado sus enseñanzas, ni siquiera habían visto quizás milagros suceder cuando estuvo Jesús con él, con la gente. Ellos pues se agarraron de lo que tenían en ese momento. Y aquí aprendemos un principio muy importante, muy importante, que no quiero que perdamos de vista. Solamente Dios, solo Dios y solamente Dios pone en nosotros la fe para venir a Él. Nosotros no venimos a Jesús, no venimos a Dios porque la casualidad nos trajo o porque un amigo me invitó, o porque iba pasando por ahí, vi que aquí hay una iglesia hispana y es más que eso. Es Dios el que pone en nosotros el venir a Él. Aunque no tengas toda la fe del mundo, aunque quizás digas tú, no tengo ni pizca de fe, no tengo ni pizca de conocimiento de quién es Dios, como Job, de oídas solamente he oído de Él, pero no tenemos la fe. Mira, hermano, porque si se tratara de esto, las iglesias estuvieran llenas de gente. Porque hasta el más grande de los criminales allá afuera, él sabe que Dios existe. Él sabe que Dios tiene lugares específicos donde Él puede darse a conocer a la gente. Pero ¿por qué no vienen? Porque no tienen esa fe en ellos, una fe que solamente Dios da y Dios pone. El hecho de que nosotros estemos aquí en esta noche es por la simple y sencilla razón que ha sido Dios interviniendo en tu vida de una manera sobrenatural. Que tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Hoy estamos celebrando Día de Acción de Gracias, ¿no? Hoy hay comida en la casa, bueno, espero que sí, ¿verdad? Hoy hay pavo, hoy hay postre, hoy hay tantas delicias que estamos, o que ya nos comimos a lo mejor, o quizás lo vamos a comer más tarde, yo no sé, pero hay motivos de sobra para no estar aquí. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué para nosotros representó el estar aquí mucho más importante y mucho más significativo que quedarnos en casa, seguir calentándonos el pavo una y otra vez? Porque Dios te trajo. Porque Dios puso en ti esa inquietud de que tú vinieras a escuchar esta palabra. Y olvídate del que no vino. Concentrémonos en nosotros. Ni esta palabra es para el que no vino, ni para el que se la perdió. Esta palabra era para ti. Y por esa razón Dios te trajo. Dios puso en el corazón de estos 10 leprosos el clamar a Él en el momento de mayor necesidad. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Y cuando ellos vinieron a Jesús, y cuando Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos obedecieron. Pregunta, ¿te has puesto a preguntarte si es que ya has leído esta parte de la Escritura? Y no solo está en Lucas, también está en Marcos y está en Mateo. ¿Qué fue lo que hizo estos hombres? Obedecer a Jesús. ¿De dónde sacaron esa fe? Dime una cosa. ¿De dónde sacaron esa fe? Porque dice que cuando Jesús les dijo, vayan con los sacerdotes,
ellos inmediatamente obedecieron, se dieron la vuelta y se fueron con los sacerdotes. Muchos de nosotros quizás si tuviéramos un problemón como este, o estuviéramos en medio de una necesidad como esta, en el último en quien pensamos es en Dios, ¿correcto? ¿Sí o no? Claro que no en todos, pero sí en muchos, que cuando les viene una desgracia, que cuando les viene algo pesado que no se esperaban, en el último en quien piensan es en Dios, ¿verdad? Y si alguien viene y te dice, oye, pues pídele a Dios, ten fe en Dios, tú dices, no, yo quiero respuestas más reales, yo quiero cosas más reales que me saquen de este problema. Sí sé que Dios existe, pero y ahí es donde entra la controversia, ¿no? Cuando de verdad necesitamos hacer uso de esa fe, no lo hacemos. Pongamos el ejemplo de los 10 leprosos. Ellos, teniendo todo en su contra, ellos obedecieron a Dios. Y cuando ellos iban en camino a los sacerdotes, dice la palabra que ellos quedaron sanados de su azote, que la lepra desapareció, que esa piel putrefacta que ellos tenían quedó sanada. En el caso del Naamán, que ya han leído esta porción de Naamán, el general, que cuando él, siendo un enfermo de lepra también, cuando él fue y se zambulló en el río, como le dijo Eliseo, dice que cuando él salió del río, bueno, no les voy a contar toda la historia, quiero darles una referencia de este personaje. Dice que cuando él salió, dice que su piel parecía como la piel de un bebé, porque Dios lo hace todo perfecto. Dios lo hace todo perfecto, perfecto. Entonces, dice la palabra en el versículo 15, si damos lectura una vez más, dice, entonces uno de ellos, uno nada más, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos eran en total los leprosos? 10. Y pudiéramos pensar, bueno, 10 personas regresaron a Jesús para darle gracias. No fue así. No, solamente regresó uno. Y por cierto, no era judío, era samaritano. Teóricamente, no existe una verdad absoluta que nos defina por qué razón los otros 9 no regresaron a darle gracias a Jesús. Porque no hay una razón por la cual, hay deducciones, hay asunciones. Unos dicen, no, es que como eran judíos, pues ellos, como ellos se sentían el pueblo escogido de Dios, ellos pensaban que Jesús, al sanarlos de la lepra, ellos le estaban haciendo un favor a Jesús, o Jesús tenía la obligación de sanarles porque eran judíos, la nación elegida de Dios. Y podemos ir a uno y otro argumento, posiblemente. Pero ellos no regresaron y le dieron gracias a Dios. No regresaron. Dice que el único que regresó a darle gracias a Dios fue un samaritano. Y para tu información, dice la palabra que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, había conflicto. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque eran gentiles y porque el evangelio había llegado a Samaria a través de una mujer valiente que tuvo un encuentro con Jesús allá en uno de los pozos de agua. Pero fuera de eso, los judíos se sentían los únicos, los exclusivos de Dios, así como los judíos no pueden ver a los gentiles, o sea, nosotros tampoco. Pues ahora sabemos que eso ya no cuenta mucho, ya no buscamos la aprobación de ellos.
aunque ellos se sientan la nación elegida por Dios, nosotros somos la nación espiritual elegida por Dios. Ellos son la nación étnica. Todos ahora somos delante de Dios lo mismo. Y había ese conflicto. Había ese conflicto entre judíos y samaritanos, razón de más para poder entender por qué razón solamente un samaritano regresó. Y dice la palabra que cuando el samaritano, el único de los 10, regresó a Jesús, dice que se postró en tierra delante del Señor Jesucristo, ¿sí?, dándole gracias. Pues Señor, yo sé que ni siquiera soy digno de que tú me hayas sanado, porque mientras para los demás seamos nosotros como los samaritanos, como la escoria, Señor, ahora entiendo que tú, como le dijo Felipe a Pedro, Dios no hace acepción de personas. Y una de las cosas que nos enseña esta historia de los 10 leprosos es precisamente eso, de que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene preferidos, que para Dios todos somos iguales, seas como seas, vengas de donde vengas, sea tu trasfondo cual sea tu pasado cual sea. Todos, sin excepción alguna, todos delante de Dios, dice la palabra, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y si estamos aquí es por la infinita misericordia de Dios. Seas ruso, seas alemán, seas mexicano, seas chino, seas portugués, seas colombiano, seas venezolano, seas guatemalteco, seas quien seas, Dios no hace acepción de personas. Y Dios está interesado en tus necesidades. Dios quiere suplir tus necesidades. Dios quiere estar allí para ti. No importa. No importa quién seas. Es el rasgo más grande del amor de Dios manifestado a través de esta historia. Un Dios que no menosprecia a nadie. Jesús mismo lo dijo en una ocasión. Él dijo, y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Bueno, aquí en este caso vinieron 10 hombres llenos de lepra y Jesús no menospreció a ninguno de ellos. Y no se le acercaron porque ellos sabían que la ley prohibía eso, pero Jesús no había tenido ningún problema. Él los sanó a todos, aunque solo uno regresó. Lo que pasó aquí, ya voy concluyendo con el mensaje, lo que pasó aquí fue que los 9 que no regresaron a darle gracias a Jesús por la sanidad que Él les dio, ellos simple y sencillamente se quedaron con su milagro. Nada más. Ahí se quedaron. Y esto me recuerda mucho, hermano, a muchas personas que buscan de Dios, por ejemplo, la sanidad. O buscan de Dios, por ejemplo, la restauración, la sanidad, la liberación. Yo no sé. Cada quien. Pero cuando Dios interviene en esa necesidad, sí, gloria a Dios, sanó mi cuerpo. Gloria a Dios, hay armonía en mi casa finalmente. Dios restauró mi casa, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Dios cumplió mi deseo. Dios me trajo un regalo grande, un hijo, un heredero. Mi madre estuvo enferma en el hospital y muy grave. Bueno, oramos a Dios y Él la sanó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? No digo que todos, pero
gran mayoría de estas personas que han sido objetos de un milagro de Dios se quedan ahí. Ya no emprenden, ya no avanzan. ¿Sí? Y muchos inclusive le dicen a Dios: mira, si tú sanas a mi abuela, yo te voy a servir. Si tú sanas esta enfermedad, yo te voy a servir. Si tú me das ese negocio que tengo en mente empezar, si tú me abres puertas, si tú permites que yo pueda construir ese negocio, Señor, yo hasta pago aquí la renta cada mes. Hasta tal punto, hermano, que no lo creas, muchas personas le hacen esta clase de promesas a Dios. Hasta aquí todo va muy bien, ¿verdad? Wow, cuántos siervos tuviera Dios hasta hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué mucha gente se olvida de Jesús? ¿Por qué mucha gente le promete cosas a Dios y no se las cumple? Y eso que Dios intervino, porque fue Dios, fue Dios. Porque si yo le prometí a Dios que si Él me sanaba, me liberaba yo lo iba a servir, pero no lo sirvo, ¿dónde quedó entonces la promesa? Nos quedamos con el milagro solamente. Y Dios no tiene ningún problema. Él puede, es más, Él ama, Él se deleita bendiciéndonos y contestando nuestras oraciones. No, hermano, no. Nuestras necesidades para Dios no son una carga. No, nunca esperes que Dios va a decir: ay, otra vez ya viene este. Como el padre o la madre dice, ¿no?, de su hijo: algo quiere, ahí viene otra vez. Sí, mientras todo está bien, se olvida de mí. Algo quiere. Y de pronto, hasta cierto punto, dentro de un círculo vicioso así, pues la gente se fastidia y dice: no, es que nomás cuando quieres vienes a mí. O cuando me necesitas es cuando tú me buscas. Mientras no me necesitas, ni una llamadita siquiera. Te he perdido un texto, hombre. Oye, todavía vives, ¿verdad? Es una actitud muy común, muy común. Pero Dios se deleita en eso y Él no se enfada, Él al contrario. Es más, Él quiere, a través de esa necesidad que estás padeciendo en este momento, yo no sé cuál sea, Él quiere a través de esta captar tu atención. Por eso no nos cansemos de presentarle nuestras peticiones, no nos cansemos. Aparte de que es un mandamiento que Dios nos ha dado, ¿verdad?, presentar nuestras peticiones. ¿Por qué razón? Porque a Dios le complace ayudarnos, pero también Él quiere usar eso que estás pasando ahorita para captar tu atención. Porque ¿quién es el que está pasando por la puerta floja e inmediatamente se acuerda de Dios? Es más común, ¿no? Cuando todo está muy bien, oh, sí, está bien todo, bueno, Dios, pues ahí está bien. Pero cuando nos dice el doctor: mira, te quedan 2 meses de vida, te detectamos una mancha ahí en el pulmón izquierdo, y preocupante, por cierto, y pues hemos llegado al diagnóstico de que solo te quedan 2 meses de vida. ¿Qué hacemos, no?, en un caso así? Como pues, correr, Dios. Bueno, porque el médico ya nos dijo que ya no hay solución, que ya nos dio 2 meses. ¿Quién es el único que nos puede sanar o hacer un milagro como este? ¿Quién? Dios. ¿Quién fue para estos 10 leprosos la solución a su problema? Jesús. Él fue y Él la suplió. Pero se quedaron ahí. Por eso le pusimos al mensaje de hoy el título: pocos le dan la gloria a Dios. Si lo puedes poner: solo pocos dan la gloria a Dios. Y ser agradecidos con Dios, hermano, es darle la gloria a Dios. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Cuando nosotros recibimos un bien de Dios, nosotros le damos la gloria a Dios a través de la gratitud. Cuando reconocemos que en nuestra fuerza no fue posible, que en nosotros no estaba la solución, que fue Dios interviniendo en esa necesidad y por fin Dios nos dio la salida, Señor, la gloria sea para ti. La gloria sea para ti. O sea, darle gracias a Dios por cada cosa buena que de Él recibimos es darle la gloria a Dios. Porque reconocemos que todo viene de Él. Yo te pregunté hace un momento, enumera las cosas buenas que han venido a tu vida en las últimas horas, o quizás en los últimos días. Bueno, Dios estuvo detrás de todas y de cada una de ellas. Fue Dios, hermano. No fue tu suerte. Eso de la buena suerte no existe. Esa es una creación del mundo satánica. Es satánica la buena suerte. ¿Por qué? Porque le está robando la gloria a Dios. Porque decir, tuve suerte que me aceptaron, le está robando la gloria a Dios. No fue tu suerte, fue Dios. Fue Dios que te abrió esa puerta. Fue Dios que nos bendijo. Fue Dios que permitió que todo nos saliera bien. Fue Dios el que nos libró de ese accidente al venir aquí. Fue Dios. El que esquivó el carro del alcohólico que venía manejando a la par tuya. Fue Dios, hermano. No fue tu suerte. No, ahorita estoy sano, gracias a Dios estoy bueno. Bueno, puedo decir gracias a Dios. Pero nada más experiméntate en tu cuerpo. ¿Te duele algo? Pues casi no, gracias a Dios. No, la vida viene de Dios. La salud viene de Dios. Tu familia viene de Dios. Tus hijos vienen de Dios. La persona que tienes al lado tuyo viene de Dios. Tu trabajo viene de Dios. Tus bendiciones vienen de Dios. Tu salud viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero muy pocos, en lugar de darle gracias a Dios o la gloria a Dios, dicen, es que tengo buena suerte. Es que a mí la suerte me persigue. Es que siempre elijo el número 10 porque ese es mi número de la suerte. Inclusive uso cierto tipo de prendas, de colores en mi atuendo, porque ese es el de suerte, ese da suerte. Es más, y muchos más descaradillos no dicen, yo me junto con los cristianos porque esos dan suerte. Dan suerte a los cristianos, por eso yo me junto con ellos, aunque ellos no quieren nada con Dios, pero para ellos un cristiano es un fetiche. Sí, es verdad, hermano, de verdad. Y no te sorprendas si hay gente que te busca, pero no por lo que hay en ti, sino por lo que de ti recibe, por lo que de ti se desprende. Porque si eres un verdadero cristiano lleno del amor de Dios, esa paz, ese amor que el mundo no da, los contagia a ellos. Por eso cuando están contigo no quieren que te vayas, te buscan. No sé qué tienes, pero estar contigo me da mucha paz, me da mucha esperanza cuando te oigo hablar, ¿verdad? Porque es de Dios, nada es de nosotros, es de Dios. Y ya para terminar, vimos que los otros 9 no regresaron porque ellos prefirieron quedarse con su vida. ¿Y qué iba a pasar al final? Al final, se sanaron, volvieron a sus familias, se olvidaron del milagro que Jesús hizo por ellos y al rato les venía otra cosa.
Quizás ya no lepra, pero a lo mejor otra desgracia, parecida o peor, sino a la muerte. Pero de que les iba a venir otra cosa, les iba a venir. Ahora, vamos con el que regresó, el samaritano. Veamos lo que Jesús dice, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Sí, hermano, ¿tú crees que el Señor no se da cuenta? El Señor sabe quiénes somos agradecidos y quiénes no. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Mira, hago tantas cosas buenas por este individuo que nunca se acuerda de mí. Dios lo sabe. Mira, lo libré de la muerte yendo al trabajo, pero nunca se acuerda de mí. Dios lo sabe, hermano. Dios se da cuenta. Dice, no son 10, no fueron 10 los que fueron limpiados. Y luego pregunta, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese, dice el versículo 18, y dice gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Quién? El samaritano. Pero observemos las palabras finales que Jesús le dice al samaritano. Observemos, versículo 19. Y el Señor le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Notemos aquí que en ocasiones el Señor, cuando hacía un milagro así, Él decía al final: vete, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. A la mujer del flujo de sangre en Marcos 5:34, si quieren anótenlo, no sé si quizá no quiera poner. El Señor le dijo: vete, que tu fe te ha sanado. Al ciego Bartimeo, Lucas 18:42 al 43, vete, tu fe te ha sanado. Pero ¿por qué a otros les decía: tu fe te ha salvado? Como en el caso del leproso, del samaritano. Lo que yo quería que notáramos es esto: ¿por qué Jesús a algunos les decía tu fe te ha salvado y a otros les decía tu fe te ha sanado? ¿Por qué? Que no es lo mismo. No necesariamente. No, porque hay una fe para ser sanado el cuerpo de alguna enfermedad, que es la que Dios mira. Pero hay otra fe que es para ser salvado, la cual es la fe salvadora, la fe que salva. Y esta historia nos define y nos da un ejemplo claro en cuanto a esta fe. ¿Qué hicieron los otros 9? Clamaron a Jesús, Dios los sanó y se fueron, ¿verdad? Y ya no regresaron. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscaban el milagro. Hermano, los milagros de los cuales se hace mucho alarde en muchas iglesias, que hasta hay sanadores que llegan y en el nombre de Jesús es sano y el show montado ahí, ¿no? Los milagros no tienen un fin en sí mismos. Los milagros no salvan a nadie. Pero fíjense bien eso. Los milagros no salvan a la gente. No los salvan. Los milagros solamente son manifestaciones bondadosas de Dios frente a una necesidad, pero no da salvación. Si nosotros buscamos solamente el milagro para que Dios intervenga, pero de ahí seguimos sin querer nada con el Señor, sí, el Señor puede resolverte el problema. Sí, el Señor puede sanar tu enfermedad, por supuesto, Él es bueno. Y Él no dice, no, porque no cree en mí, yo sé que si lo sano o le contesto su petición, se va a ir y se va a olvidar otra vez de mí. No, el Señor no piensa así.
el Señor nos vea a todos con la misma compasión, con la misma misericordia. Claro, Dios espera que ese milagro que Él va a hacer por nosotros, a través de esa necesidad, como te dije al principio, sea el medio por el cual Él va a traerte así. Te va a traer así, porque ese es el deseo de Dios. Voy a usar esto, voy a usar este milagro para que Él venga a mí, se acerque a mí, para que me conozca. Jesús dice, ¿no? Y Él con ese fin lo hace. Pero aquel que recibe el milagro de Dios, el que es sanado por Dios, por ejemplo, como lo fue este hombre, el samaritano, y que regresa a Jesús, es aquel al cual aplica la expresión segunda que dice: vete, tu fe te ha sanado. Lo que pasa es que a través de la fe y de la respuesta del samaritano, que no solamente fue sanado, él fue con los sacerdotes, ellos dieron testimonio de la sanidad, pero él no se quedó allá. Él dijo: espérenme, tengo algo que hacer, y se regresó rápido con Jesús. ¿A qué se regresó? A darle gracias. No como lo hicieron los otros 9, no, él regresó y le dio gracias a Dios. Y gracias a esa actitud de gratitud del samaritano, no solamente Dios sanó su enfermedad de la lepra, sino que también Dios trajo sanidad espiritual para su vida. ¿Qué es la sanidad espiritual, hermano? La salvación. O sea, no solamente fue sano, sino que también fue salvo. Porque el que viene a Jesús y viene de corazón, entonces es aquel que va a experimentar la salvación para su vida. Yo te digo, no busquemos solamente el milagro, busquemos a Jesús. Busquemos a Jesús. No solamente nos quedemos con el milagro, busquemos la salvación. Busquemos la sanidad espiritual, la cual es la que nos trae salvación. Y es que todo aquel que de verdad viene a Jesús y viene con gratitud, es aquel que va a obtener sanidad espiritual. Es aquel que va a experimentar la verdadera conversión, la verdadera transformación. Es aquel que va a conocer a Jesús. Es aquel que va a recibir de Jesús no solamente el milagro, sino también la esencia pura de Jesús en su vida, que le va a traer sanidad, le va a traer liberación, le va a traer salvación. ¿Me voy a entender? Los otros 9 se fueron. Y solo uno recibió la salvación. Solo uno se convirtió en un hijo de Dios. ¿Quién fue? El samaritano. El samaritano. Amén. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y con esto corroboramos una vez más. Cuando tú vayas a iglesias donde te digan: no, es que la gente tiene que ver milagros para creer. No necesariamente, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque si se trata de ver señales para creer, ¿por qué los israelitas en el camino a la tierra prometida, ahí en el desierto, por qué viendo señales, milagros y prodigios del Señor, que hasta les hacía descender maná del cielo, porque ellos no creyeron en Dios? Porque ellos renegaron de Dios.
¿Por qué todas esas multitudes, toda esa turba que siguió a Jesús cuando Él estuvo en la tierra, que vieron las señales, vieron los milagros que Él hacía, comían del pan y de los peces que Jesús les daba? ¿Por qué aquel día allá, en el día del Calvario, gritaban: crucificarle, crucificarle? ¿Por qué? Si ellos vieron los milagros, ¿no? Inclusive no dudo que muchos de ellos fueron sanados por Jesús también, o ellos, o algún tío, algún primo, algún hermano, yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué negaron al Señor ese día? Porque ellos fueron los mismos que pedían que Jesús fuera asesinado. ¿Por qué? Esto nos enseña: los milagros no salvan a nadie. No salvan. Los milagros no salvan a la gente. Lo único que nos salva es nuestra fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, y el reconocerlo en nuestras vidas de una manera personal, reconocerlo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el único al cual la Biblia le llama el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente, como le dijo Pedro. Eso es lo que trae salvación. Esa fe, por supuesto, Dios te la pone. Pídela, clámala, pongámonos de pie y démosle gracias a Dios.